Listo, ya estamos grabando. Caro, bienvenida de nuevo por aquí. Qué rico que nos estés acompañando una vez más. Que el Señor te siga bendiciendo y que el Espíritu Santo siempre habite en ti y haga palabra viva en ti. Estamos contigo, cualquier cosa, nos cuentas, ¿listo? Muchas gracias, Lore. Bueno, y muchas gracias a todos. Buenas noches. Qué rico acompañarlos una vez más en este espacio de ustedes, pues de comunidad, de encuentro, de esperanza. Qué rico, pues, hacer partícipe nuevamente una vez más como de este espacio y estar en sintonía con ese ciclo tan maravilloso que ustedes están haciendo, que la verdad, yo creo que nos conmueve y nos toca a todos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues primero presentarme, como decía Lore, yo soy Carolina Ruiz, tengo 27 años, hago parte de la Escuela Bíblica Católica Yeshua ya hace 12 años, pues voy a cumplir 12 años, feliz de andar en el camino del Señor. Yo siento que todo en mi vida empezó a cambiar cuando yo le dije que sí, cuando Él me llamó por mi nombre y yo le dije que sí. Entonces seguíamos a hablar precisamente de ese tema tan maravilloso que es el que me han invitado pues como a compartir en la noche de hoy con todos ustedes, y es precisamente algo que yo sé que hemos escuchado mucho, pero entonces voy a pausar, me termino de presentar porque es importante contarles algo para poder que después entiendan a qué voy a ir con un ejemplo que les voy a poner. Yo soy administradora comercial y de mercadeo, pero por gracia de la vida he estado haciendo trabajo social ya hace 5 años. En medio, pues, como de todo este proceso, tuve la oportunidad de ingresar a trabajar en la alcaldía de Medellín con la Secretaría de la Juventud, es decir, trabajo con todos los jóvenes de la ciudad de Medellín, es decir, los que están entre 14 y 28 años. Entonces, ha sido una experiencia maravillosa que ha enriquecido mucho como mi caminar en el Señor, también mi fe, y creo que ha sido una apuesta muy bonita el estar allí desde un lugar en donde a veces vemos como tan complejo, que es lo público, que es el Estado, que es como tan apático a muchas cosas, pero ir acercando a muchos jóvenes también que como nosotros hemos tomado la opción de la fe, a tantos procesos de ciudad, a que no se sientan excluidos, porque a veces los que nos sentimos excluidos somos nosotros. Entonces ha sido una invitación muy bonita del Señor. Cierro ahí el paréntesis de la presentación, y ahí sí nos vamos, pues, como dicen por ahí, al grano, ¿cierto? Y es que hoy tenemos un tema, yo creo que todos hemos escuchado esta frase alguna vez: me conoce y me llama por mi nombre. Estoy segura porque cuando yo lo escuché, cuando a mí doña Marta me compartió pues como la invitación y me decía cómo ese es el tema y el ciclo es sobre el pastor, ¿cierto? Que acompaña a sus ovejas. Cuando me decían me conoce y me llama por mi nombre, mi primer pensamiento, porque a veces uno cae, entre tanto activismo, uno cae como en el, no, tan cliché. Ese fue mi primer pensamiento, como lo he escuchado tantas veces he escuchado este tema, tantas veces he trabajado este tema con mi comunidad, tantas veces en el grupo de jóvenes de la escuela, de profesionales de la escuela. ¿Qué más tendrá por decirme el Señor? Y claro, como siempre, Él se maravilla de que uno meta las patas diciendo algo como eso y termina dándole unas cachetadas como, ¿cómo que qué hay por aprender? Un montón. Siempre hay por formarnos, por aprender, por conocer de Él desde muchas ópticas y desde muchas perspectivas. Entonces, en medio de ese, empezar a bajar la cabeza y decir, tienes razón, Señor, me llegaban 3 preguntas que para mí fueron como la base de este tema o de esto pues que les quiero compartir, por gracia del Señor en la noche de hoy. Entonces vamos a trabajar como esas 3 preguntitas, ya se van a ir dando cuenta cómo se hila la una con la otra, y ahí vamos entonces desarrollando como ese nuevo aprendizaje de qué tiene por decirnos el Señor, qué tiene para compartirnos el Señor en esta noche de hoy. La primera pregunta que me surgía, pues creo que es la más lógica, ¿cierto? Y es, entonces, ¿cuál es la importancia del nombre? Y como que empezaba a mirar y revisar mi propia vida y mi propia experiencia y lo que ha sido, por ejemplo, ponerle nombre a las cosas, por ejemplo, en la comunidad. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero con las experiencias que yo he tenido frente a ponerle el nombre a la comunidad, es una cosa súper difícil,
Qué cosa tan compleja, porque es poner de acuerdo a 22, 23 personas para que entonces tengamos un nombre, para que tengamos una identidad, para que podamos darnos a conocer, ¿cierto? Entonces ponga de acuerdo. Si es difícil para cosas más pequeñas y menos importantes poner de acuerdo a 5, ahora ponga de acuerdo a 22, a 18, a 15, que es el promedio de nuestras comunidades, ¿cierto? Es una cosa muy tesa, ¿cierto? Termina siendo como todo un proceso de, bueno, cuál pueden ser los opcionados, cuáles son los nombres que pueden ser, de qué manera hacemos la selección para que nadie se sienta no incluido en medio, pues como esa selección del nombre. Así que empecé a buscar, pues claro, primero averigüemos bien ese contexto, pues qué es el nombre, ¿cierto? Si es importante o no el tema de un nombre para algo. Y me encontré una anécdota que me pareció muy curiosa, algo supersticiosa, pero muy curiosa de todas formas, y se las quiero compartir. Y es que imagínense, pues yo no sé si ustedes, pues todos tenían este conocimiento, pero a los nombres de los huracanes y las tormentas tropicales, pues precisamente se escogen para, digamos que de alguna forma, dimensionar el nombre. Estos nombres son reciclados cada 6 años. Un ejemplo, el de la anécdota que me encontré, es de una tormenta tropical que pasó en el año 2012 en Estados Unidos, que dejó muchos daños, o sea, hizo tremendas cosas en el país, dejó hasta 72 muertos, incluso muchas personas desaparecidas. Entonces fue una tormenta tropical impresionantemente grave, compleja, y a esa tormenta le llamaron Sandy. Resulta que después de ver todo lo que Sandy había hecho, lo que deciden las personas que nombran las tormentas tropicales, huracanes y demás, es nunca más volver a utilizar el nombre de Sandy. ¿Por qué? Porque la superstición es que si le ponen el nombre de Sandy, probablemente vuelva a haber una tormenta tropical que deje tantos daños, que deje tantos muertos y que deje tantas personas desaparecidas. Entonces, por eso mismo es que las tormentas reciclan cada 6 años aproximadamente el nombre. Entonces, nada raro que por allá en un tiempito volvamos a escuchar de Katrina, no sé si se acuerdan que también fue una cosa, pues, impresionante, pero que no elevó el número de muertos, sino de desastres. Entonces, probablemente puede que por allá vuelva a salir, o que definitivamente digan como no, esto fue tan desastroso que definitivamente esto no vuelve. Así no le volvemos a poner a ningún huracán, a ninguna tormenta, a nada de esto, ¿cierto? Pero entonces la pregunta que yo me hacía a través de esto es, ¿por qué nombrar una tormenta eléctrica, ¿cierto? ¿Por qué nombrar una tormenta tropical? ¿Por qué nombrar un huracán, ¿cierto? ¿A razón de qué? ¿Cierto? ¿A razón de qué? Y es que precisamente, y partiendo de ese ejemplo, el nombre es nuestra primera seña de identidad. O sea, es supremamente indispensable. Yo no he conocido a la primera persona sin nombre. Pues no sé si ustedes, nunca me ha tocado conocerla. Obviamente, claro, los niños, cuando están recién nacidos, que de pronto la familia no sea pues como definido, si este o aquel tiene una lista enorme, no lograron votar, no sé. Probablemente estando, espero que una persona de 30, 40, 50 años no tenga nombre, ¿cierto? Eso como que no me ha tocado y no sé si a ustedes les ha tocado, pero es que precisamente el nombre es lo que nos da identidad y entidad, es decir, nos da valor e importancia y nos hace sujetos, ¿cierto?, a derechos, a compromisos, a deberes y a un montón de cosas que van arraigadas a lo que es tener una identidad y un nombre. Entonces, como que, bueno, el nombre es importante, en la vida del ser humano el nombre ha sido muy importante, incluso el apellido no puede decir como, ay, no, pues me identifico más es como con mi apellido, me gusta es que me digan mi apellido, pero si vamos a hablar de temas históricos, el apellido es algo relativamente nuevo, que digamos que en algunas culturas incluso no existía, que es pues como más de unos tiempos, de unos siglos hacia acá, pero que en la prehistoria lo que realmente también ayudaba pues como a hacer la identificación era el tema del nombre. Y es una cosa como, wow, o sea, yo me decía como, bueno, el nombre es tan importante en serio. Pero luego
me surgió otra pregunta y fue el nombre, pero entonces el nombre con relación al pueblo judío, porque en la Biblia mencionamos que todos nuestros personajes o la mayoría son nombrados, entonces ¿por qué eran nombrados algunos y no otros? ¿Cuál es la importancia para el pueblo judío precisamente del nombre? Y encontré en medio de buscar por allá en un montón de cosas pues y de documentos del pueblo judío, que precisamente el nombre es la respuesta o es resultado entre la colaboración y el esfuerzo de la familia y la respuesta de Dios. Así lo consideraban los judíos. Por eso era tan importante ponerle un nombre a cada niño. Además, no solamente eso, un nombre con sentido. En el pueblo judío no se ponen los nombres porque sí. No se ponen los nombres por, ay, es que suena muy lindo Carolina, pongámosle Carolina. No, es que suena hermoso Lorena, entonces pongámosle Lorena. No, es que Rodrigo es maravilloso, pongámosle Rodrigo, ¿cierto? No. Se ponían los nombres bajo la trascendencia del nombre, es decir, cuál es la misionalidad que hay alrededor del nombre. ¿Qué tiene por conocer o por darnos a conocer el tema del nombre de esta persona? Inclusive para el pueblo judío, el nombre que pues como en su idioma en hebreo es Shem, tiene el mismo valor numérico. Ustedes saben que para los judíos el tema de los números es muy importante. Tiene el mismo valor numérico de Sefer, que significa libro, es decir, el número 340. Y lo que nos traducen es que el nombre es un libro y que a través de nuestro nombre se cuenta una historia y que esta es la historia de nuestro potencial espiritual, así como la misión en nuestra vida. O sea, queda uno como, wow. Entonces, mi nombre, ya estamos hablando de que es una invitación a la construcción de una historia espiritual y adicionalmente a que puede ser la base de la misión de mi vida. Entonces, ahí queda uno como si han revisado o han investigado, averiguado qué traduce cada uno de sus nombres. O sea, porque en este momento, entonces la pregunta que resuena y que puede estar ahí es como, yo sé qué significa Laura, yo sé qué significa Luz Adriana, yo sé qué significa Ana Silvia, Patricia, etcétera. Tengo conocimiento de pues cuál es la trascendencia de ese nombre que mi familia me dio y que para que pues que refiriéndonos un poco pues como ese ejemplo que les ponía al pueblo judío, trasciende también a ser nuestro potencial espiritual y nuestra misión en la vida. Lo voy a dejar ahí, voy a dejarlo en stand-by porque ahorita lo voy a hilar un poquito como con lo que sigue y es la segunda pregunta que me surgía, ¿cierto? Entonces, primera pregunta, si era importante o no el hecho de tener un nombre, ¿cierto? Entonces ahora vámonos a la segunda pregunta que me surgía en medio de escuchar me conoce y me llama por mi nombre y es la relación que tiene el nombre con las ovejas y los pastores, ¿cierto? Es súper bonito cuando uno escucha hablar precisamente pues como en la Biblia de Jesús y que se nos muestra como el pastor, ¿cierto? Que se nos muestra como ese buen pastor que nos acompaña, que nos cuida, que pues que trasciende a nuestra vida desde el hacernos ovejas y al ser nuestro pastor. Pero entonces la pregunta que me surgía es, pues, ¿qué hace un pastor? ¿Cuáles son los cuidados que tienen los pastores con sus ovejas, para poder comprender como por qué se relaciona esto con esto, ¿cierto? Entonces, como que listo. Me fui para allá a un sitio de agronomía, a consultar y a preguntar mucho, pues porque en Colombia, pues el tema de las ovejas no es nuestro fuerte, ¿cierto? Hay algunos lugares en donde lo hay, pero así que uno diga, no, este Colombia es potencial de telas ovejeras y demás, realmente no, ¿cierto? Entonces como que, bueno, me tocó irme como a escarbar un poquito con varios conocidos, con varias personas que saben del tema, frente a lo agrónomo, ¿cierto? Acá hablándolo, no desde la fe, todavía no hemos llegado tanto a la fe, sino el contexto general de por qué usamos a Jesús como ese guía del buen pastor y por qué nos identificamos nosotros como las ovejas. Entonces, conociendo y averiguando, frente a esa pregunta de cuáles son los cuidados entonces que tiene un pastor con sus ovejas, empecé a reconocer que entonces el pastor conoce cada detalle
cada detalle. Como cuando las ovejas requieren mayor cuidado porque están enfermas, o cuando están asustadas, o cuando son sensibles a algo, o si tienen una manchita, un ojito de un color y otro de otro, cuando tienen una característica específica. La labor del pastor generalmente se le encarga a la persona más joven de la casa, ¿cierto? Es el que recibe la herencia, porque ya por ahí ha pasado el padre, el hermano mayor, si tiene uno en medio, ¿cierto? El menor empieza y recibe el tema de acompañar a las ovejas. Y es una labor que inclusive puede ser de día y de noche, ¿cierto? Uno diría, no, pero es que el pastor está en el día, en la mañana, sale y se va, y no, es una labor que es de día y de noche. Cuando los pueblos ovejeros están pues como en este tema pues de tener sus ovejas y pastorear sus ovejas, es una responsabilidad de tiempo completo. Por eso mismo el pastor alcanza a reconocer cada detalle de sus ovejas. Adicionalmente, no sé si sabían, pero las ovejas no tienen buena visión. Por tanto, las ovejas no ven de lejos. Ahí es donde empieza a como a uno a hilar. Ah, ok, las ovejas no ven de lejos. ¿Cuántas veces en nuestra vida uno no ve de lejos? Y no me refiero a la vista, ¿cierto? A la visión 20-25 que pueda tener uno, etcétera, sino cuántas veces en la vida uno no ve más allá de los problemas, uno no ve más allá de la situación real, uno no ve más allá de la enfermedad, de la soledad, uno no ve más allá de la depresión, ¿cierto? ¿Cuántas veces en la vida nos pasa como las ovejas que no alcanzamos a dimensionar y a ver un poquito más allá? Por eso, ahí viene ese relato tan bonito del pastor y sus ovejas, porque Jesús ha sido eso para nosotros. El pastor que a pesar de que no tenemos buena visión, está ahí todo el tiempo mostrándonos el camino. El pastor nos conoce, conoce nuestros detalles, conoce ese lunar que usted tiene por allá en la espalda, conoce esa verruguita que usted tiene por allá detrás de la oreja, conoce cada defecto y cada cualidad. El pastor nos conoce. Pero adicionalmente el pastor nos guía, ¿cierto? El pastor nos guía. Pues resulta que una de las cosas más importantes que hace el pastor con sus ovejas es precisamente ponerle nombre a las ovejas. Yo me quedé como, ¿what? ¿En qué momento un pastor le pone nombre a sus ovejas? ¿Cuántas podrá tener? Pero empiezo uno a determinar, pues a detallar varias cosas, perdón. Y es el tema de pasan día y noche con ellas, comparten todo el tiempo, comparte todo el tiempo con ellas. Claro, las conoce al detalle, perfectamente con ese detalle que las hace diferentes a las unas de las otras, es lo que permite poder nombrar a cada una de las ovejas. Y más aún, pues lo normal en el proceso de cuidar ovejas o de pastorear ovejas es que el rebaño no sea muy grande, adicionalmente porque un rebaño muy grande implica tener pues más pastores, ¿cierto? Entonces, generalmente a un pastor no se le asigna un rebaño que sea demasiado grande para poder que las pueda cuidar. No se trata de tener ovejas por tener ovejas, sino de cuidarlas, ¿cierto? Entonces, de cuidarlas. Y en medio de ese compartir todo el tiempo, entonces el nombre que tienen, el pastor le pone nombre a las ovejas para poder distinguirlas y saber que ninguna le falta, que todas están allí, que todas están bien, están saludables, están comiendo, están jugando, están pasando el tiempo, que todas permanecen a su lado. Entonces, uno como que, bueno, yo no dimensionaba ese punto, pues, de, wow, es que un pastor sí nombra a las ovejas. Entonces ahí viene como la importancia de me conoce y me llama por mi nombre. Me conoce porque un pastor va al detalle. Me conoce porque nuestro pastor va al detalle. Va al detalle de la realidad de nuestra vida, va al detalle de nuestros sueños y proyectos, va al detalle de cada una de esas cosas que nos hacen diferente a los otros. Pero también nos pone nombre porque tiene un propósito a través de ese nombre. Resulta que otra de las labores que hace un pastor con sus ovejas, pues cuando están criando las ovejas, es el tema de gobernarlas. ¿Cómo así que gobernarlas?
Las ovejas generalmente no tienen un sentido de orientación. Ellas simplemente van siguiendo al que las guía. Además de que no ven de lejos, no tienen sentido de la orientación. Uno empieza a entender, con razón nos comparan con las ovejas. Con razón, es que ya todo tiene sentido. Porque claro, ¿cuántas veces usted va por la vida sin un sentido, sin un propósito, sin una realidad hacia dónde apuntarle? ¿Cuántas veces nos pasa que estamos por ahí caminando sin saber para dónde, sin tener un destino, sin tener una ruta, sin tener realmente un conocimiento de a dónde vamos a llegar? Las ovejas les pasa lo mismo. Entonces, por eso el pastor tiene la labor de gobernar a esas ovejitas, tiene la labor de guiarlas, tiene la labor de cuidarlas, tiene la labor de que no se descarríe el rebaño. Eso es muy importante. Una de las labores que desde esa gobernanza que tiene el pastor con las ovejas es evitar que alguna se le pierda. Adicionalmente, por eso también se les asigna a cada uno de los pastores un rebaño que pueda manejar, ¿cierto? Mientras más experiencia tiene el pastor, más ovejas se le asignan. Pues claro, porque más sabe cuáles son las formas en las que se conducen las ovejas, ¿cierto? Cuáles son las cosas que les gustan, que hacen, que comen, etcétera. Entonces pueden ir abarcando un poco más, pero nunca sin que los desborde. Cuando un pastor se siente desbordado por la cantidad de ovejas en el rebaño, pide ayuda a otros pastores y empiezan a turnarse en el cuidado y la gobernanza de estas ovejas. Entonces, vean eso tan bonito que nos va regalando precisamente, pues como que este referente de sentirnos ovejitas con respecto a nuestra vida de fe, ¿cierto? Y es, claro, andamos por ahí sin sentido, andamos por ahí sin ver bien, andamos por ahí a veces enfermos, a veces necesitando cuidados intensivos emocionales y espirituales, andamos por ahí sin tener muy claro cómo hacia dónde, y por eso tenemos un pastor y se nos ha dado la gracia, la maravillosa gracia de recibir un pastor que nos guía, que nos cuida, que está con nosotros, ¿cierto? Entonces, ahí voy al último pedacito de esta pregunta, y era, pues, ¿qué otra cosa hace el pastor? Y es que el pastor pasa tiempo de calidad con sus ovejas. No está ahí por estar ahí. El pastor termina cuidando tanto a esas ovejas que pasa tiempo de calidad con sus ovejas. Y ya casi que me hacía muchas preguntas porque uno no reconoce y no dimensiona realmente la labor de nuestro pastor, ¿cierto? ¿Cuántas veces no nos ha invitado él a pasar tiempo de calidad en su presencia? Y uno esquivo por ahí haciéndose el de que no ve de lejos, el que va sin sentido, el que como que no se orienta mucho. Pues bueno, también esa es una invitación que a través como de ir conociendo esa relación de los pastores y sus ovejas, se nos hace pues a nuestras propias vidas, ¿cierto? Y es, el pastor desea ardientemente pasar tiempo de calidad con sus ovejas. Y por ahí, pues en medio como de esas preguntas que le hacía a las personas expertas en el tema, también me decían que normalmente eso termina siendo una tarea monótona, pero para las ovejas, pasar un minuto de su tiempo con el pastor no es monótono. Es algo que es una dicha para ellas porque se sienten cuidadas, respaldadas, protegidas. Pero entonces en nuestra vida de fe, a veces el pasar tiempo con el pastor se nos vuelve lo contrario y la monotonía se vuelve para nosotros. Ay, el pastor otra vez, ay, qué pereza, ¿cierto? Ay, otra vez el Señor me está pidiendo que lo escuche, no, qué pereza. Otra vez me están hablando al oído por allá, esa voz interna del Señor diciéndonos, no hagas eso, no te metas en este problema, ve, hay que orar más. No, qué pereza, qué monotonía es. Entonces acá era como que surgía la tercera pregunta que les decía ahora frente a esas dos. Entonces, primera, la importancia del nombre. Segundo, los cuidados de un pastor con sus ovejas. Y tercero, y lo más importante, la relación de lo uno con lo otro y nuestra vida de fe, ¿cierto? Y es que después de haber tenido como este contexto,
la pregunta más hermosa que me podía haber surgido en medio de todo esto, gracias a esa inspiración también del Espíritu Santo y esa cachetada de cómo que no hay que aprender, era ¿para qué nos llama Jesús, nuestro pastor, por nuestro nombre? Como que esa pregunta sonó y sonó y sonó y sonó en mi cabeza hasta que dije, no, es que el Señor quiere que yo les hable de eso, puntualmente, de esas cosas que a veces, por ser ovejitas descarriadas, pasamos como sin importancia, ¿cierto? Pero que son demasiado importantes. Entonces, voy a contarles como las 5 cosas más importantes por las cuales Jesús nos llama por nuestro nombre, nuestro pastor nos llama por nuestro nombre. Punto número 1. ¿Para qué nos llama Jesús por nuestro nombre? 1. Para encontrarse cara a cara con nosotros. Y el ejemplo más bonito que hay en la Biblia, porque además esto no me lo estoy inventando yo, esto tiene un fundamento bíblico, es precisamente la experiencia de Zaqueo. No sé si de pronto se acordarán, por allá en Semana Santa lo mencionan mucho, ¿cierto? Que estaba Jesús entrando a Jerusalén y se monta Zaqueo por allá en una parte alta. En los evangelios, pues, sinópticos mencionan 2 elementos, no está tan claro, pero lo importante es que Zaqueo, que era un bajito, termina por allá siendo muy visible. Y pasa Jesús por el lado y le dice, Zaqueo, bájate de ahí, que iré a cenar contigo. Eso está en Lucas 1:19, el relato completo para que después se puedan sentar, buscarlo, comprenderlo. Yo acá quería más ponerles era esa relación, pues como de lo que les estoy contando, para encontrarse cara a cara con nosotros. A Zaqueo lo llamaron con nombre propio. Él no dijo, hey, usted que está por allá arriba, hey, usted el del árbol, usted el de la escalera, usted el enano, como a veces le pasa a uno, que en vez de valorar la importancia de ese nombre, nos ponemos sobrenombres y apodos y demás, como si eso fuera más interesante, ¿cierto? No. Jesús pasa y llama a Zaqueo por su nombre. Zaqueo, Zaqueo, baja de ahí. ¿Por qué Jesús invita a Zaqueo a bajarse de ahí? Porque quería encontrarse cara a cara con la realidad de Zaqueo. Quería encontrarse cara a cara con la vida de Zaqueo, con su vivienda, con su familia, con sus cercanos, con su realidad, sin mentiras, sin estar por encima, no, él quería estar ahí, cara a cara con Zaqueo. Pero él también quiere estar ahí cara a cara con cada uno de nosotros. Por eso nos llama por nuestro nombre, para encontrarse cara a cara con cada uno de nosotros. Número 2. ¿Para qué nos llama Jesús por nuestro nombre? Para amarnos. Y eso como que se obvia, pero nos llaman por nuestro nombre, para que nos sintamos correspondidos de ese amor. Porque a veces nos pasa que creemos que como el amor de Dios es para todos, entonces el amor de Dios pues como que no tiene importancia, porque si es para todos, no es exclusivo para mí. No te llaman por tu nombre, nos llaman por nuestro nombre para amarnos. Y amarnos es en lo personal y en lo privado, y en lo público y en lo comunitario. Nos llama por nuestro nombre para amarnos. Y acá hay algo muy bonito que hay que rescatar de eso que hablábamos ahorita, del tiempo de calidad del pastor con las ovejas, y es que ¿a quién se le ama? Al que se le conoce, ¿cierto? Uno no ama lo que no conoce. Entonces también acá el Señor vuelve y nos recuerda que nos conoce tanto, que sabe hasta cómo nos gusta que nos llamen. Y por eso mi ejemplo, pues bíblico para este punto, es precisamente María Magdalena. En Juan 20, del 11 al 18, el relato completo, está María Magdalena llegando al sepulcro para hacerle el baño de fragancias al Señor, que han entrado apenas y que están en todo su duelo, ¿cierto? De haber perdido al Mesías. Y llega María Magdalena al sepulcro y que se encuentra una piedra corrida y el sepulcro vacío.
Entonces, cuando María entra a mirar qué es lo que está pasando en el sepulcro, qué ha pasado con su Señor, un ángel se le aparece y le dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Pero ella como que no entiende. Y luego se le aparece otra vez otra persona y le dice, María. Inmediatamente María le dice, Rabuní, mi maestro, maestro mío. Solo con decirle María, solo con decirle María, ya María sabía y sentía que estaba siendo amada. ¿Qué nivel de amor tiene Jesús por nosotros? Que Él nos llama por nuestro nombre precisamente para sentirnos amados, exclusivamente amados. María se sentía tan amada por el Señor, por su Rabuní, por el maestro mío, ¿cierto? Por su Rabuní, que solo con que Él pronunciara la palabra María, ya ella sabía que ese era su maestro. Y si bien no había visto su rostro, y si bien no había visto quién estaba parado allí, solo con escuchar el María, con ese tono de amor, es que imagínense ustedes, cómo nos llamará así de tierno y amorosamente el Señor, cómo pronunciará nuestro nombre, María. Y solo con eso, María se sentía amada, amada por el Señor. Punto número 3. ¿Para qué nos llama Jesús por nuestro nombre? Para limpiarnos, sanarnos e invitarnos a convertirnos. Y un poquito más largo, pero también importante resaltarlo, y es que el Señor también nos ha llamado por nombre propio para que examinemos nuestro interior, para que digamos, ve Carolina, hay muchas cosas que cambiar ahí adentro, hay muchas cosas, Carolina, que hay que seguir trabajando. Ven, déjame que yo te ayudo. Ven, te invito a mi taller, así como la canción hermosa que hemos escuchado mucho. Ven, te invito al taller, a sanarte, a reconstruirte, a volver a pulirte. Y acá el ejemplo más bonito y el que más me gustó para traerles, porque hay muchos, de todos hay muchos, y no quería traer como los que más me parecían como relevantes, importantes, que nos podían llevar como a ese mensaje, ¿cierto? Y es acá en este caso el ejemplo de Saulo que pasó a ser Pablo, ¿cierto? Y es la conversión de Pablo. Y esto lo encontramos en Hechos 9:4. En Hechos 9:4 resulta que Pablo, pues en ese contexto de la historia del relato, Pablo estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos por ser cristianos. Porque acuérdense que no es de ahora, es de hace muchos años la pelea por las ideologías diferentes, por la fe diferente, porque el otro sea diferente a mí. Y pues a Saulo le estaba pasando lo mismo. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos. Entonces el Señor en un momento lo detiene a través pues ahí dicen muchas cosas. Lo que más resuena entre la exégesis pues teológica es que Saulo encuentra una luz que lo detiene y escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Después de allí empezó el proceso de conversión y pasó Saulo a ser Pablo y convirtió su vida en una vida para el Señor y convirtió su legado en un legado para el Señor. Y hoy Pablo es uno de esos apóstoles maravillosos que tenemos y que nos regalan un montón de enseñanzas súper tesas a través de la palabra y a través de su experiencia propia de haberse encontrado con el Señor, a través de haber permitido que con llamarlo con su nombre, llamarlo con ese nombre, Saulo, Saulo, él tuviera que detenerse en su vida y decir, no, mi opción es por el Señor. Mi opción es dejarme limpiar y sanar por el Señor. Entonces, también en nuestra vida el Señor nos llama con nuestro nombre para limpiarnos, para sanarnos y para convertirnos. La mayoría de nosotros llegamos a las puertas de la casa del Padre precisamente por eso, precisamente por una situación en nuestra vida que requería ser sanada, ser limpiada, porque requeríamos examinarnos y convertirnos,
¿cierto? Convertirnos en su palabra, que pudiéramos ser testimonio vivo, así como Pablo. Ojalá todos fuéramos un Pablo, ¿cierto? Ojalá todos fuéramos un Pablo que tomó la decidida decisión de ser un apóstol para el Señor. Pero teniendo también claro eso, que el Señor nos llama para limpiarnos y sanarnos, nuestro reto también está en escuchar cómo nos llama el Señor por nuestro nombre, porque no llama a la vecina, y no llama al papá, y no llama a la mamá, ni al esposo, ni a los hijos, porque qué rico que convierta a mi marido, porque qué rico que convierta a mi hermana, porque qué rico que convierta a mi suegra. No, nos está llamando a cada uno de nosotros por nombre propio. A ti, a mí, nos está llamando con nombre propio. Cuarto, para hacernos sus discípulos. ¿Para qué nos llama Jesús por nuestro nombre? Para hacernos sus discípulos. Pues precisamente acá, pues la cita bíblica que más resuena, si estamos hablando del llamamiento de discípulos, es la de Mateo 9, del 36 al 10, en donde es el relato de después de Jesús haber caminado, después de Jesús haber recorrido y haber ya empezado su vida pública, él se encuentra con unos hombres, ¿cierto? A los cuales los invita a seguirlo. Pero hasta ahí solamente son hombres que han seguido, son seguidores, ¿cierto? Son multitud que lo siguen. Pero el Señor empieza a hacer un llamamiento por nombre propio de cada uno de esos discípulos. Y entonces empieza Simón, Andrés, Santiago, ¿cierto? Y todo el relato, pues, de quiénes son y cómo los va llamando. Pero no les dice usted, el de gorra, el de la red de pescador, no, los llama por nombre propio. A nosotros también Jesús nos llama por nombre propio a ser sus discípulos. Y un discípulo está con el maestro, un discípulo está con su pastor, un discípulo pasa tiempo de calidad con su pastor, pero también obedece la voz de su pastor. Estamos llamados a ser discípulos, estamos llamados a llevar con nuestro testimonio, más que con nuestras palabras, con nuestro testimonio, que somos discípulos, llamados por nombre propio. Entonces vean todo lo que el Señor hace solamente con mencionar nuestro nombre. Y por último, para cerrar ahí, pues como esa última pregunta y esa última percepción frente a esta pregunta, que era ¿para qué nos llama Jesús por nuestro nombre? Pues creo que aquí es la más bonita y donde me quiero detener un poquito más, y es que Jesús nos llama por nuestro nombre para entregarnos un propósito o una misión, ¿cierto? Nuestro nombre es nuestro propósito y nuestra misión. Y no se desconoce y no se va lejos de aquello que compartíamos ahora sobre el pueblo judío y lo que considera el pueblo judío, ¿cierto? Y sobre la importancia Sí, sí, vuelve. Eso pasa cuando estamos en la virtualidad, ¿cierto? Fallas técnicas que dicen. Bueno, entonces, finalizando ahí, pues como lo que les compartía, ese último punto que nos llama y nos entrega un propósito y una misión, me quiero detener en la cita bíblica de Mateo 1:21, que es el llamamiento del ángel a José cuando le dice, cuando le cuenta el chisme, ¿cierto? De José, María está esperando un hijo del Espíritu Santo, y tú la tomarás a ella y a su hijo le vas a poner por nombre Yeshua. Yeshua. ¿Quién se acuerda qué significa Yeshua? ¿Quién se acuerda? Adelante, prendan el micrófono, cuéntenme, ¿quién se acuerda? Tan tímidos. Sí me están escuchando, ya me queda la pregunta. Jesús salva. Muy bien, Laura. Salva. Jesús salve. Por ahí, ¿quién lo dijo también? Muy bien, Jesús salva. Jesús salva. Entonces, imagínense, frente a ese contexto y frente a eso que estamos hablando,
esa entrega de misión a Jesús a través de su nombre. Se llamaba Yeshua. Y fue destinado a qué? En la misma cita el ángel le dice a José, le pondrás por nombre Yeshua y será el Salvador. Claro, Yeshua, Dios salva. Tenía un propósito muy claro a través de su nombre. Es como que yo personalmente me empecé a cuestionar frente a mi nombre y porque el Señor es muy lindo y maravilloso, hace poco tuve una experiencia hermosa frente al significado de mi nombre y mi misión como ser humano, como persona de fe cristiana, que se ha construido a través de un montón pues, de procesos personales, familiares y comunitarios. Pues resulta, aquí quiero contarles esa experiencia porque para mí ha sido una de las cosas más maravillosas que he recibido estos días, y es que hace muchos años, por allá en una tarea del colegio, pónganle que por ahí unos 12 años, me tocó investigar qué era o qué significaba mi nombre. Y resulta que el nombre Carolina significa la de la fuerza. De verdad que o sea, mis compañeras tenían unos significados tan maravillosos. A una que se llamaba Sara, que era princesa de Dios, y era como, oh, wow, por allá, otra, pues, otros nombres así todos, wow, ¿qué es eso tan maravilloso? Y yo decía, Carolina, la de la fuerza, no, Dios, qué chichipato, de verdad, que es la de la fuerza, ¿eso qué significa? ¿Eso qué traduce? ¿Eso con qué se come? ¿Eso a qué me invita? ¿Cuál es mi misión con la de la fuerza? ¿Me tengo que ir a cargar qué cosas? No entendía, no lograba entender eso, a qué hacía referencia. Les digo, hace 12 años, incluso puede que un poquito más. Hace 15 días, en medio de todo lo que sucedió, y por eso les decía que era importante contarles al principio en qué trabajo, hace 15 días, en medio de todo lo que ha estado viviendo nuestro país, ¿cierto? De las movilizaciones sociales por el paro nacional, como yo trabajo con las juventudes de la ciudad de Medellín, nuestro rol y nuestro trabajo ha sido acompañar a las juventudes que están en medio de la movilización, ¿cierto? Por un tema de garantía de derechos. Resulta que derechos vulnerados han habido todos los que ustedes quieran durante este tiempo. Pero yo nunca pensé que me iba a tocar desde este rol que tengo y desde este trabajo sentir tanta impotencia como la que he sentido estos últimos días. Porque independientemente de la, no sé, de la percepción política que uno pueda tener de lo que está sucediendo en el país, hay una percepción cristiana que no se nos puede olvidar. Y es que la vida es primero. Y la vida de cualquiera, del policía o del joven que está manifestando, del malvado y del bueno, no importa. Como cristianos no tenemos potestad para definir qué vida vale y qué vida no vale. Nosotros como cristianos valoramos la vida, respetamos la vida. Por eso era una cosa tan impotente estos días que han estado pasando tantas cosas, que en medio de uno de esos días de manifestación, en donde hemos estado trabajando hasta muy tarde, acompañando como todas las situaciones, yo trabajo directamente con un grupo de APH voluntarios. Estos jóvenes han estado pues dando la guerra, atendiendo los heridos que han surgido por las peleas que se dan después o posterior a finalizada pues como la movilización, ¿cierto? Como los que se quedan pues a pelear. Ellos han estado hoy atendiendo. Nosotros tenemos la responsabilidad de que todos sean atendidos y mínimamente, si lo requieren, trasladados a un centro médico. Pues resulta que yo mandé un joven, una PH, para uno de los lugares en donde había muchos heridos, sin percatarme primero de la seguridad suya, ¿cierto? De que para donde iba a ir probablemente estaría en riesgo. Y en efecto, eso pasó. Ese joven recibió un disparo por una decisión que yo tomé sin ser consciente de lo que había pasado y de lo que podía pasar en esa situación en donde yo estaba enviando a ese joven. Ustedes no se imaginan cómo fue, o sea, la manera en la que yo en ese momento me derrumbé, porque es que yo no sabía que era una decisión que estaba poniendo a alguien entre la vida y la muerte. Era una decisión que yo tenía que haber pensado
con cabeza fría y mejor, y no por la reacción del momento, y no por el estrés de tantos días, y no por un montón de cosas. Eso ha sido un tema, una cosa muy difícil. Yo ese día, de verdad, me senté, creo que lloré toda la noche, porque eso fue a la 1 de la mañana. Pues horas más tarde me avisaron que definitivamente este joven pues estaba en un estado muy delicado de salud. Y la familia y los amigos hablaban todo el tiempo conmigo, esperando que yo les diera consuelo, esperando que yo estuviera presente, esperando que yo me movilizara para hacer todo lo posible por él. Pero yo por dentro rota, vacía, adolorida, cuestionada, un montón de cosas, un montón de sensaciones y sentimientos. Y en medio de pasar pues varios días con él en esta situación y de tratar de darle el mayor apoyo a esos amigos, a esa familia, a esa situación, él logró pasar de un estado delicado a un estado estable y empezó a tener mejoría. Pero fue una mejoría que no se dio porque finalmente este joven falleció. Y todavía hoy, eso fue hace 15 días, todavía hoy yo siento un montón de cosas allá adentro que resuenan, que si bien soy consciente de que mi trabajo implica eso, también soy consciente de que también Dios tenía un propósito que mostrarme, no porque lo hubiese matado, porque hay que aclarar algo, y es que nosotros recibimos un regalo llamado vida, pero la vida viene con un montón de cosas que no necesariamente pasan por el dominio de Dios, porque precisamente para eso nos dio la vida y para eso nos dio el libre albedrío. Y yo desde mi opción de vida y desde mi libre albedrío decidí mandar a este joven para allá. Pues a los 2 días de Kevin haber fallecido, la familia me escribió y los amigos me escribieron, y hubo algo que para mí fue impresionante, y es que la mamá me dijo: tú has sido la de la fuerza para nosotros. Y los amigos me dijeron, una de las amigas me dijo: tú has sido fuerza para nosotros. Muchas gracias por estar ahí. No me estaban culpando, en ningún momento me culparon por la decisión que se tomó en ese momento. Me dijeron: tú eres la de la fuerza para nosotros. Tú has sido la de la fuerza para nosotros. Créanme que ese fue otro momento en el que me tuve que derrumbar, a llorar nuevamente, porque entendí que donde estaba, que donde estoy, que en este momento de mi vida no podía estar más cerca de ese propósito y misión que el Señor me entregó a través de mi nombre. No me he podido sentir más cercana y más oveja, más conocida y llamada por mi pastor, más amada, más acogida por mi pastor, que me entregó una misión, y que después de 12 o más años entendí que el servicio te da la fuerza para estar ahí, que el servicio y conocerlo a él te da la fuerza para hacer fuerza para otros, y que desde ahí el Señor me estaba entregando a mí mi misión. Con eso quería cerrar, porque los quiero invitar precisamente a escuchar a nuestro pastor, porque los quiero invitar a sentirse llamados por nuestro pastor, porque no nos llama señalándonos con el dedo o con la boca como las mamás antioqueñas. No, nos llama por nuestro nombre, porque tiene grandes cosas para nosotros, porque tiene grandes momentos, misiones, propósitos, grandes envíos para nosotros. Pero no, también nosotros, y con esto cierro, nuestra tarea es aprender a escuchar a nuestro pastor, es aprender a percibir su llamada, es aprender a ser valientes y fieles para seguirlo. Las ovejas no se van con cualquier pastor, las ovejas se quedan con su pastor, no con el de la esquina, no con el de la otra casa, no, con su pastor. Hay que ser fieles para poderlo seguir. Hay que ser fieles para poderlo servir también, para que otros conozcan esa experiencia de lo que ha sido ser llamados y amados y conocidos por ese pastor. Con eso cierro, y quiero invitarlos a que en medio de
ese redescubrimiento de nuestra misión, de ese vaya y busque qué significa su nombre, a qué lo está invitando el Señor a través de su nombre, a través de sentirse llamado. Pongamos este espacio en medio de un contexto de oración, en medio de un contexto de reconocer cuándo nos ha llamado el Señor, cuándo nos hemos hecho los de los oídos sordos ante su llamado, ante ese nombre que sale pronunciado, y que sea esta noche ese momento y esa expectativa generada para encontrarnos y sentirnos aún más amados por nuestro pastor.